el que les había prometido sobre verbos en trabajos anteriores. Nos había quedado pendiente la explicación y bueno, este video es para poder comprender de qué hablamos cuando hablamos de verbos y de acciones. Para empezar tenemos que hablar que hay varias definiciones de verbos. Especialmente esta definición va a cambiar de acuerdo a cuál sea la perspectiva que nosotros elijamos. Nosotros vamos a hablar de los significados de los verbos. Por eso vamos a hablar de la definición semántica. Cuando hablamos de definición semántica, hablamos de palabras, o sea, los verbos van a ser palabras que expresan acciones, como por ejemplo durmió o corremos, procesos, como creció o desarrollamos, o estados, como sintió, sentía o estábamos. La estructura verbal y poder reconocer a los verbos al lector le aporta mucha información. ¿Por qué? Porque estas estructuras, al analizarlas, nos dan información sobre los sujetos que realizan la acción, sobre el tiempo en el que se realizan las diferentes acciones. No todas las oraciones o todas las expresiones tienen un verbo. Hay algunos ejemplos en los que nos podemos encontrar oraciones que no tienen verbo. Vamos a ver estos dos ejemplos que tenemos en pantalla. La primera dice, qué lindo día. La segunda, Juan corrió una maratón. En la primera expresión no tenemos un verbo conjugado, en cambio en la segunda sí. Fíjense que en la segunda oración es el verbo corrió quien organiza el resto de la acción. ¿Quién corrió? Juan. ¿Y qué es lo que corrió? Una maratón. Por lo tanto, si recuerdan en el análisis sintáctico, el verbo va a ser el núcleo, es decir, la palabra más importante, la palabra central del predicado, porque de alguna manera es la que está en el medio y organiza lo que viene antes, es decir, el sujeto, y lo que va a venir después, que van a ser los modificadores de ese verbo. Por lo pronto, lo que me interesa es que ustedes puedan reconocer cuándo una oración tiene verbo y cuándo no. Vamos con más ejemplos de verbos conjugados. Lean e intentan reconocer el o los verbos conjugados en las siguientes oraciones. Mañana iré a almorzar a lo de mi abuela si no llueve. A ver, pensemos un rato. En este caso, la primera acción es iré. Yo, que es un sujeto tácito porque no está escrito, iré a almorzar a lo de mi abuela, pero hay una condición en el final, si no llueve. Llueve también es una acción que no la va a realizar un sujeto porque es un verbo impersonal, es un verbo climático se llama. Pero si es un verbo y está conjugado, indica una acción. Vamos con la segunda oración. Las cosas que he hecho por amor son increíbles. Acá también nos vamos a encontrar con una oración que tiene dos enunciados verbales. Por un lado, son, ¿sí? Las cosas que he hecho por amor son increíbles, es decir, todo esto, lo que he hecho por amor es algo increíble, pero además en esta preposición que tenemos acá dentro de esta oración más chiquita también tenemos otra expresión verbal. ¿Cuál es la diferencia? Es que no nos encontramos con un verbo simple, sino con un verbo compuesto. ¿Qué es un verbo compuesto? Un verbo que tiene un auxiliar y está acompañado, ¿sí?, por un verboide. En este caso, he hecho va a ser el verbo, es decir, las cosas que hice por amor, las cosas que he hecho. Después vamos a ver cuál es la diferencia entre hice y he hecho. Y también es esta conjunción de dos palabras, este he hecho, son denominados verbos. Es decir, que podemos tener verbos simples como iré, llueve o son, pero también nos vamos a encontrar con algunos verbos que están formados por más de una palabra, en este caso he hecho. Vamos con la última oración. Había ido a visitar a mi amiga todo el verano y fue genial. En este caso tenemos el primer verbo que también, fíjense que tiene dos partes, había ido. Después vamos a ver qué pasa con este visitar, que no es un verbo. Había ido, es decir, yo había ido a visitar a una amiga o él había ido a visitar a un amigo. Acá podemos dudar de cuál es el sujeto al que se referencia este verbo. Y fue genial, fue genial, es el otro verbo. Este fue es el verbo que va a acompañar en esta segunda parte de la oración. Fíjense que podemos tener verbos compuestos
como he ido, he hecho o había ido, o verbos simples, es decir, que se expresan con una sola palabra. Vamos a hablar de la estructura de los verbos, es decir, cómo están formados, cómo se forman los verbos. Y cuando hablemos de la estructura de los verbos, vamos a hablar de dos partes. Por un lado está la raíz, que es la parte que no cambia, la parte que se mantiene a lo largo de todas las conjugaciones verbales. Una conjugación verbal es esto: yo amé, tú amaste, él amó, nosotros amamos. Conjugar un verbo es modificarlo de acuerdo a la persona de la que estamos hablando. Los verbos van a tener una raíz, que es la parte que no cambia. Fíjense en este ejemplo: amé, amaré y amo. ¿Cuál es en las tres palabras que tienen la misma raíz la parte que no se modifica? La A y la M. Am, am. En los tres ejemplos que tienen acá, que pertenecen a la misma familia de conjugación verbal, tenemos dos letras am que no cambian. A eso lo vamos a llamar raíz, a la parte inamovible, a la parte fija de los verbos, que es la que se encarga de dar el significado, ¿sí?, de la palabra amor. En cambio, por otro lado, la terminación de los verbos, lo que sí va a cambiar y lo que nos va a dar información, es lo que vamos a llamar desinencia. Y la desinencia es la parte flexible del verbo, es decir, ¿qué significa flexible? Que va a cambiar. Pero además es como una de las partes más importantes, porque dependiendo cómo flexione, es decir, cómo termine ese verbo, nos va a dar información de tiempo, de persona, de modo, y de número también, ¿sí? Porque si yo digo amé, no es lo mismo que decir amamos, ¿sí? Cuando yo digo yo amé, estoy hablando de una persona en singular. Si yo digo amamos, estoy hablando de una persona en plural. Entonces, repasemos. Los verbos tienen una estructura que tiene dos partes. Por un lado vamos a tener la raíz, que es la parte que no cambia, la que nos da el significado. En este caso, en la palabra amor, o amar en este caso es am. Fíjense que en los tres ejemplos se mantiene. Y lo que va a cambiar es la desinencia, porque es la parte flexiva, ¿sí? Todos los verbos tienen esta estructura. Los verbos van a sufrir modificaciones, son las palabras que más modificaciones sufren a lo largo de las necesidades de los hablantes, ¿sí? Vamos a llamar accidentes verbales a los cambios que sufre el verbo para adaptarse a las necesidades de la lengua. Una de las primeras modificaciones que van a sufrir los verbos son las de número. El número hace referencia a la cantidad de hablantes o a la cantidad de sujetos implicados en esa oración. Y tenemos dos posibilidades. Un verbo puede estar en singular o en plural. Cuando hablamos de un verbo en singular, hablamos de un verbo que refiere a un solo sujeto. Cuando hablamos de plural, hablamos de un verbo que tiene más de un sujeto, ¿sí? Un sujeto que incluye a más de un hablante. Miren los ejemplos. Yo fui a la guerra. Este verbo que es fui hace referencia a una sola persona, yo, una primera persona del singular. Y cuando digo nosotros fuimos a la guerra, estoy hablando de muchas personas. Por lo tanto, estamos hablando de un verbo que está en plural. Fíjense, el primer accidente verbal nos permite indicar que un verbo tiene número, es decir, puede estar expresado en singular o en plural. En el caso de fui, el número del verbo es singular porque es una sola persona, yo fui. En el caso del verbo fuimos, se trata de un verbo en plural porque indica más de una persona. Acá les dejé algunos ejemplos: corrí, corrimos o corre. Fíjense lo importante de la colocación de las tildes, porque eso también, ya lo vamos a ver, cambia el significado de las palabras. Un mismo verbo puede estar expresado en singular o plural de acuerdo a las necesidades de los hablantes. El segundo accidente verbal del que vamos a hablar tiene que ver con el tiempo. Los verbos expresan, o los verbos nos sirven para ubicar también el tiempo en el cual se realiza el enunciado. Y tenemos tres tiempos verbales: el pretérito, que es el pasado, el presente o el futuro. Estos son los tiempos básicos, ¿sí? Después cada uno de estos tiempos se va a agregar
otras formas porque tenemos en nuestro idioma varias maneras de expresar el pasado o el futuro, que ya lo vamos a analizar. Las acciones en en pretérito indican una acción en el pasado. En nuestro idioma, que es muy complejo, existen varias formas de expresar el pasado. Fíjense en los ejemplos. Yo puedo decir yo jugué a la pelota, yo jugaba a la pelota o nosotros habíamos jugado a la pelota. Las tres expresiones, tanto jugué, jugaba como habíamos jugado, están en pretérito, pero están en diferentes pasados. Por el momento solo me interesa que puedan reconocer que los verbos están en pasado. Bien, son distintas maneras de expresar este pretérito y dependen mucho de cuáles sean las intenciones también del hablante. El presente. El presente indica un acontecimiento o una acción realizada en el momento presente. Fíjense, estoy, miro. Y es muy importante cuando escriben el presente no confundirlo con una forma del pasado a partir de la tilde. Porque si ustedes olvidan la tilde, cambia el significado del verbo. Fíjense, si yo digo miro o miró, la expresión o la oración cambia totalmente. Fíjense que si yo a miró le pongo tilde, la oración podría ser él miró el mar. Pero si yo no le pongo tilde, es yo miro la luna. Entonces, una misma palabra con un error de ortografía como la tilde puede provocar que cambie o cambiar el significado de la oración. Fíjense que si yo tengo que analizar el verbo miró, no es él miró el mar, tiene un verbo en pasado con una persona gramatical en tercera persona. Y si yo digo yo miro la luna, el verbo no está en pasado, sino que está en presente y la persona gramatical es primera. Fíjense lo importante que es recordar, poner tildes en las palabras porque cambian totalmente su significado. Y finalmente aparecen las expresiones en futuro. Estas acciones este tiempo verbal sirve para hablar de acciones que aún no ocurrieron, para indicar deseos, probabilidades. Y acá les dejé algunos ejemplos. Iré, caminaré o habré llegado. En nuestro idioma, en la oralidad, es común que utilicemos lo que llaman perífrasis verbales. Es decir, que utilicemos un conjunto de palabras para expresar el futuro. Por ejemplo, si yo digo yo voy a ir o voy a ir, estoy analizando, estoy construyendo una oración en futuro, es decir, yo voy a ir mañana, pero estoy utilizando un verbo en presente. Esta expresión, utilizar esta expresión así, un verbo en presente con el verbo en infinitivo, es una forma que utilizamos en nuestro idioma para hablar del futuro. No es la forma gramaticalmente correcta, pero se usa mucho en la oralidad. Los futuros o algunas de las expresiones para hablar de futuro son estas que les dejé acá. Bien, les dejé algunos ejemplos donde deberían pensar cuál es el tiempo verbal, cuál es la información que nos dan los verbos de estas oraciones, ¿sí? Mírenlas y vamos a pensar unos minutos cuál es el tiempo verbal que aparece en cada una de ellas. Mi simpatía por ese hombre aumenta. Fíjense, ¿cuál es el verbo? Aumenta, ¿sí? En este caso está en presente. El hablante en esta oración está expresando algo que le sucede ahora. Mi simpatía por ese hombre aumenta. Tales palabras encendieron mi curiosidad. Bien, encendieron es el verbo en este caso, está en pasado. Así que me lancé a la creación del humano. En este caso, el verbo es lancé y también está en pasado. Estas tres oraciones están extraídas de la novela Frankenstein, por si les suenan conocidas. Es Víctor el que las enuncia. Bien, el otro accidente gramatical que aparece en los verbos es el de las personas gramaticales. Nosotros ya lo habíamos visto cuando vimos los pronombres, pero bueno, los vamos a repasar. Los verbos nos permiten reconocer, además del tiempo y del número, cuál es la persona gramatical, es decir, el sujeto que realiza determinada acción. Por ejemplo, jugué a la pelota, o jugó a la pelota,
o juego a la pelota son dos oraciones que tienen sujetos tácitos distintos. Por ejemplo, en la primera oración donde él jugó a la pelota es un pronombre personal de tercera persona singular. En cambio, en yo juego a la pelota, el verbo juego indica una primera persona. Existen en nuestro idioma 3 personas gramaticales: la primera persona, la segunda y la tercera. Y les dejé este cuadro para que las repasen y que puedan identificarlas. Bueno, ¿cómo viene? Yo sé que es mucha información, pero bueno, la posibilidad de tener un video hace que puedan mirarlo varias veces para poder entender e ir anotando dudas que les vayan surgiendo. ¿Qué es lo que vimos hasta el momento? El verbo tiene una estructura, ¿sí? Tiene una raíz y una desinencia. Dijimos que la raíz es la parte que le da el significado y es la parte que no varía, mientras que la desinencia es la parte flexible, la que va a cambiar y la que nos va a dar toda la información propia de los accidentes verbales. Y vamos a mencionar 3 accidentes verbales. El tiempo, es decir, que los verbos expresan acciones en presente, en pasado o en futuro. Las personas gramaticales, es decir, que los verbos pueden hablar de primera, segunda o tercera persona. Y el número, esos verbos pueden estar expresados en singular, una sola persona, o plural, más, dos o más de dos. Nos queda un accidente verbal, un accidente más de los verbos, que son en realidad son los modos verbales. Se los voy a presentar, pero esta parte no se las voy a pedir por el momento porque nosotros solamente vamos a trabajar con el modo indicativo. Los otros modos verbales los vamos a dejar para más adelante. ¿Qué son los modos verbales? Los modos verbales son las actitudes del hablante. Fíjense en los ejemplos que tienen en estas oraciones. Esteban y sus amigos juegan a la pelota. Ojalá podamos volver a vernos. Dame mi manzana. Estas 3 oraciones que tienen verbos conjugados, si nos ponemos a pensar en las intenciones de los hablantes y en la postura del hablante, tienen intenciones distintas. Por lo tanto, van a dar cuenta de modos verbales distintos. En la primera, Esteban y sus amigos juegan a la pelota. El objetivo de esta oración es contar información, es decir, Esteban y sus amigos juegan a la pelota. Es una oración que está en afirmativo y que está contando algo. Si yo digo ojalá podamos volver a vernos, no estoy contando algo, estoy deseando algo. En este caso, la actitud del hablante da cuenta de un deseo, de algo en el futuro, pero además de algo que se desea conseguir. Ojalá podamos volver a vernos. En cambio, en la tercera oración, cuando yo digo dame mi manzana, la actitud del hablante es totalmente distinta. ¿Por qué? Porque en este caso está dando una orden. Yo no estoy pidiendo un deseo ni estoy dando información de nada. Estoy exigiéndole a alguien que me dé algo, en este caso la manzana. Entonces, los modos verbales van a ser 3. En el primer ejemplo teníamos el modo indicativo, en donde construimos oraciones para dar información. En el modo imperativo, usamos el modo imperativo cuando queremos dar una orden, una solicitud a la otra persona. Y utilizamos el modo subjuntivo para hablar de situaciones que son hipotéticas deseadas. ¿Recuerdan el ejemplo de ojalá podamos volver a vernos? Bueno, en ese caso teníamos una oración que tenía un verbo que estaba en modo subjuntivo porque se está expresando un deseo. Y vamos a hacer una última aclaración sobre lo que se conoce como verboides en infinitivo. Muchas veces cuando yo pido en los ejemplos que me den un verbo, muchos alumnos automáticamente dicen correr, cantar, caminar. Esas palabras no son verbos. Son parecidos a los verbos, son familiares de los verbos, nos sirven como base significativa de los verbos, pero tienen otro nombre y son verboides. La terminación oide significa casi, es decir, que son verbos. En realidad son casi verbos, no son verbos. Hay una parte de de esas palabras que no los convierten en verbos y es la terminación que tienen. Fíjense, los verboides no son verbos, comparten la raíz. Fíjense en el caso de amar, si recuerdan el ejemplo, el am, comparten la raíz, pero no tienen la misma información. Fíjense, si yo digo amé, esa palabra amé me da un montón de información. Yo amé, o sea, nos da la persona, nos da el tiempo pasado y al ser una primera persona en singular también nos da el número. Yo amé.
Ahora, la palabra amar, escrita así como un verboide, en infinitivo, no me da la misma información. La palabra amar implica una acción, pero no me da información sobre el tiempo, tampoco me dice quién está realizando la acción y tampoco me dice si está en singular o plural. En estos casos, las terminaciones ar, er o ir forman un grupo de palabras que se llaman verboides, que sí sirven para hablar de las acciones, pero no están conjugadas. Por lo tanto, no nos sirven como verbos en las oraciones. Bien, hay tres clases. Tenemos los verboides terminados en ar, que se los conoce como verboides de primera conjugación: amar, cantar, nadar, ayudar. Los terminados en er, que pertenecen a lo que se llama conjugación segunda: temer, querer, beber. Y los terminados en ir, que pertenecen a la tercera conjugación y tienen el ejemplo de partir, ir, vivir, etc. Bien, les dejo algunas oraciones para seguir pensando. Reconozcan en las siguientes expresiones los verbos. Sin televisión y sin cerveza, Homero pierde la cabeza. Normalmente no rezo, pero si estás ahí, por favor, sálvame, Superman. No me comas, Lisa. Bien, estas oraciones son muy conocidas, son frases como frases épicas de los Simpsons, por eso quería reconocer y fíjense, se las quería recordar, fíjense que en todas estas oraciones aparecen verbos. Bien, en presente, en pasado, en futuro, aparecen súplicas también. Aparecen solicitudes, sugerencias, en el caso de no me comas, Lisa. Y sirven para pensar, bueno, que todo el tiempo nosotros los hablantes utilizamos los verbos con diferentes intenciones y construimos oraciones a partir de eso. Lo hacemos de forma inconsciente, por eso mi idea es que puedan empezar a reconocer cuáles son los procesos que se esconden detrás de todas esas oraciones que nosotros utilizamos. Bien, muchas gracias, espero que el material les haya servido. Nos vemos en la próxima clase y si tienen dudas, por favor, me preguntan.